Estamos de vuelta y bienvenidos a su programa Se aprende mejor cantando. En esta oportunidad vamos a estar hablando de un tema muy interesante, el cual es la evolución del sistema nervioso desde los animales invertebrados hasta los vertebrados. Este va a ser presentado por María Esther de la Cruz, Manuel Ogando y su servidora Nayeli José. Así que, ¡vamos allá! Muy bien, entonces antes de empezar a hablar sobre la generalidad de este tema, debemos de especificar puntos importantes. Y lo primero que debemos de saber es lo que es el sistema nervioso, antes de hablar de lo que es la evolución del mismo, desde los animales invertebrados hasta los vertebrados, que es el tema que nos ocupa. Entonces, según esta lámina, como pueden ver acá, el sistema nervioso es una red compleja de estructuras especializadas donde podemos encontrar lo que es el encéfalo, la médula espinal y los nervios. Estos tienen como misión lo que es controlar y regular el funcionamiento de diversos órganos y sistemas. ¿Para qué? Para entonces coordinar su relación, su interrelación del organismo con el medio externo. En este mismo sentido, quisiera agregar que el sistema nervioso está formado por unas células, las cuales son y están muy especializadas, y estas células son llamadas neuronas. ¿Qué pasa con estas neuronas? Con el sistema nervioso en sí, que la función entonces es captar los estímulos que son convertidos entonces en impulsos nerviosos y luego entonces son transportados hasta los llamados centros de control o también conocidos como ganglios. Entonces allá en los ganglios o centros de control es donde se interpretan los estímulos y entonces se elaboran sus respectivas respuestas. El sistema nervioso de los animales, además, es el encargado de llevar la información desde los órganos sensoriales hasta los que ya mencionamos ahorita, hasta los centros de control o ganglios, donde se procesa esta información y se genera una respuesta que también será llevada por el sistema nervioso hasta los órganos efectores. Cabe destacar que el transporte de estas señales se hace de neurona a neurona, pero solamente en los animales más primitivos. Y el transporte en los animales con estructuras o funcionamientos más complejos o sistemas, nerviosos más complejos, entonces se hace a través de los nervios. Bien. Hablemos un poco de lo que es la función principal del sistema nervioso de los animales. Y cabe destacar que la función primordial de esto es el captar y procesar rápidamente las señales endógenas y exógenas de estímulos, captar las señales endógenas y las exógenas, los cuales son los estímulos, los que se reciben y los que se envían las respuestas, ejerciendo un control y coordinación sobre los demás órganos. ¿Para qué? Para lograr una adecuada, eficaz y oportuna interacción con el medio ambiente cambiante, o sea, para lograr que todo funcione armónicamente. Hablemos un poco de la unidad funcional básica del sistema nervioso de los animales. La unidad funcional básica es la neurona. La neurona la mencionamos ahorita, ¿verdad? Decíamos que la neurona tiene la función de captar los estímulos que son convertidos en impulsos nerviosos y luego centros de control, ganglios, y dijimos que ahí entonces se interpretan en los ganglios y luego se envían las respuestas. Pero la unidad básica funcional del sistema nervioso de los animales es la neurona. Estas son células especializadas en la traducción de señales por medio de cambios químicos y electrónicos.
Y quisiera agregar que hay otros componentes importantes además de este, porque no estamos diciendo que es el único, pero sí la unidad básica. Pero también hay otros componentes importantes como lo son las células gliales, eh, por poner un ejemplo. Pero no todos los animales disponen de ellas, pero sí en todos encontramos esta unidad funcional básica que son las neuronas, por eso las mencionamos como principales. Vamos a hablar de la evolución y diverso de nuestro planeta, mejor conocido o llamado invertebrados. El sistema nervioso está formado por unas células muy especializadas llamadas neuronas y estas cumplen con la función de captar estímulos que son convertidos en impulso nervioso para más adelante ser transportados hacia los llamados centros de control. Como podemos observar aquí, esta es una neurona y está compuesta por lo que son las dendritas, el cuerpo celular, el modo de Rambier, la terminal del axón, la célula de Schwann, la vaina de mielina o la mielina y el axón. Las neuronas transportan información rápida y con exactitud para coordinar las acciones y procesos fisiológicos de muchas partes del cuerpo de un animal. También algo muy importante que se puede decir es que estas están formadas por soma y axón y filogenéticamente se originan a partir de las celenterios como la medusa, en donde se dispersan en todo el cuerpo. Aquí vamos a observar una pequeña evolución de lo que es el sistema nervioso de los invertebrados, partiendo desde lo más simple hasta que van avanzando y llegando a los vertebrados. En este caso hablamos de las neuronas, que son aisladas, estas se encuentran en los poríferos y se conectan entre sí formando redes de neuronas. Ya en los celenterios, aquí las prolongaciones neuronales forman nervios. En el caso de los anélidos y platermitos, se forman las prolongaciones neuronales, o mejor conocidos ganglios, en donde aparecen neuronas y células modificadas, para más adelante dar paso a los moluscos y artrópodos que forman los órganos de los sentidos, y en este caso se forman ganglios principales asociados a los sentidos, como lo es la cabeza, que también aparece en los moluscos y artrópodos. Ya después de aquí se forman la médula espinal y el encéfalo, pero eso lo vamos a encontrar en los vertebrados, que se estará dando más adelante. En este caso estamos hablando de la evolución del sistema nervioso. Ahora vamos a hablar un poco de los poríferos. En el caso del sistema nervioso de los poríferos es sumamente elemental, lo que por efecto de precisiones evolutivas, algunas células de esos epitelios empiezan a desarrollar características de neurona y son capaces de elaborar respuestas rápidas y específicas frente a estímulos ambientales. En el caso de los celenterios, estos son la forma más simple y menos evolucionada del sistema nervioso, y está constituida por una red nerviosa con neuronas bipolares y multipolares. Estas son capaces de conducir los impulsos en ambos sentidos. En el caso de las medusas, a nivel del borde de la campanula existen estructuras denominadas opayos que cumplen funciones de equilibrio y fotorrecepción. Como podemos ver aquí, en el caso de los celenterios, podemos notar una medusa y lo que decíamos anteriormente, los estatofisios que le dan equilibrio a lo que es la medusa. En el caso de los nidarios, a excepción de las hidras, es muy común la presencia de un sistema nervioso de doble red en la misma capa del cuerpo. Para conocer un poco más de esto, una red nerviosa funciona como un sistema difuso de conducción lenta formada por neuronas multipolares. Ahora, hablando un poco de la evolución del sistema nervioso difuso o sistema nervioso bilateral, este característico de animales invertebrados de simetría bilateral, tales como los planarias o platermitos, también caracoles o moluscos, moscas o artrópodos y lombrices de tierra, anélidos. En el caso de estos, los nervios y ganglios nerviosos del lado derecho del animal existen en el lado izquierdo.
Aquí podemos ver una imagen del sistema nervioso de las planarias. Este está compuesto por el ocelo o fotorreceptor, los ganglios cefálicos, también el nervio longitudinal y el nervio transversal. También aquí el atrio o quimioreceptor. En el caso de los platelmitos, estos presentan una cefalización con dos ganglios cerebrales que parten dos nervios longitudinales que se unen mediante nervios transversales, llamándose por ellos sistemas nervioso bilateral escaleriforme. En este caso, el sistema nervioso está compuesto por el ganglio cerebral, el ocelo, el cordón nervioso parietal. Entre otros que evolucionan están los hematos, que presentan un anillo nervioso circunfaringio, del cual parten hacia adelante los nervios que inervan las papilas labiales, setas cefálicas y los anfibios. En el caso de los moluscos, especialmente los caracoles de huerta, existe un par de ganglios cerebrales y un par de ganglios pedales, también un par de ganglios interconectados entre sí. Los insectos, como es el ejemplo de las moscas, el sistema nervioso es bilateral y está constituido por un par de ganglios cerebrales, 3 pares de ganglios torácicos y ganglios abdominales. Por otro lado, los anélidos, que un ejemplo, las lombrices de tierra, contienen lo que es un sistema nervioso que se caracteriza por presentar un par de cordones nerviosos centrales fusionados dentro de las capas musculares de la pared del cuerpo. Finalmente hablamos un poco del sistema nervioso radial, que es característico de los equinodermos, tales como el erizo de mar y las estrellas del mar. En las estrellas del mar, el centro nervioso es un anillo nervioso situado alrededor de la boca, por debajo del epidermis, y de este anillo parte el nervioso radial hueso hacia los brazos. Con excepción de los ocelos, se ubican en las puntas de los brazos. Las estrellas carecen de órganos sensoriales especializados. Las células funcionales epidérmicas son los receptores sensoriales primarios y prevalecen a nivel de los pies ambulacrales. Y se cree que participan en la recepción de estímulos luminosos, táctiles y químicos. Entonces, trabajaron el sistema nervioso de los invertebrados. Ahora, una de las principales diferencias que debemos recordar, es decir, mirando en retrospectiva respecto a vertebrados e invertebrados, es que los vertebrados se caracterizan por tener columna vertebral. Y esto es una de las diferencias principales. Ahora, esta también es una de las diferencias principales entre los sistemas nerviosos de ambos grupos de animales. El sistema nervioso de los vertebrados se encuentra dividido de la siguiente forma, para verlo así de una forma más general. Vamos a tomar como ejemplo esta imagen que vemos aquí. En este caso se trata del sistema nervioso central de un humano. Y vemos que, por ejemplo, el sistema nervioso se encuentra dividido en encéfalo, que sería toda esta parte de aquí arriba, que está compuesta por órganos tan importantes como el cerebro, el cerebelo, el mesencéfalo, el puente de Barolio y el bulbo raquídeo. De todas estas partes, cada una cumple una función en específico, que estaremos viendo un poquito más adelante. También vemos que este sistema nervioso está compuesto por una columna vertebral o por una médula espinal. Ahora, este sistema nervioso, cada una de estas partes lleva un nombre que estaremos viendo más adelante como una de las generalidades también. Cabe mencionar que una de las diferencias u otra de las diferencias entre el sistema nervioso de los vertebrados con respecto al de los invertebrados es que aquí los ganglios no juegan un papel tan fundamental como en el de los invertebrados. Pues sabemos que en el sistema nervioso de los invertebrados los ganglios son los que prácticamente ejercen el control del sistema. En este caso no. Una de las generalidades que podemos ver es que el sistema nervioso de los vertebrados es el más avanzado que existe de todos los seres vivos. Y como solo son los animales que tienen cerebro, ya sabemos que el sistema nervioso de los invertebrados no es tan avanzado como el de los vertebrados por diferentes razones, porque le faltan, vamos a decir, órganos, por ejemplo, y porque también carece de una organización tan compleja o tan sofisticada como la de los vertebrados. También este sistema, como mencioné anteriormente, se encuentra dividido en dos, que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Aquí, por ejemplo, me gustó esta imagen y quise ponerla porque aquí ilustra bastante bien
qué es el sistema nervioso periférico, que suele generar confusión en ocasiones. Aquí vemos que, por ejemplo, estos nervios se encuentran conectados cada uno a un órgano o a diferentes órganos del cuerpo. En esencia, esto es a lo que nos referimos cuando hablamos del sistema nervioso periférico. Correcto. También tenemos lo que es conocido como el sistema nervioso autónomo, que se divide en dos también a su vez, que es el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático se encarga de coordinar o de regular acciones que son hechas de manera consciente, es decir, cosas como tener que huir en diferentes momentos son reguladas, administradas, vamos a decir así, por el sistema nervioso simpático. En lo que tiene que ver con el sistema nervioso parasimpático, esto es totalmente lo opuesto, pues este se encarga de regular cosas como el sueño, por ejemplo, regular los latidos del corazón. Decimos que, por ejemplo, nosotros, para nuestro corazón latir, no tenemos que pensar conscientemente sobre eso, sino que se realiza de manera automática. Esta es una de las funciones del sistema nervioso parasimpático. Correcto. Este sistema nervioso también tiene ganglios, pero no son tan relevantes como en el sistema nervioso de los invertebrados. Ahora, sabemos que dentro de los invertebrados tenemos diferentes grupos de animales. Tenemos, por ejemplo, los anfibios, tenemos las aves y tenemos los mamíferos, que es el grupo al que pertenecemos los humanos. Vemos aquí que, pese a haber una diferencia notable de tamaño, se conserva aún así ciertas estructuras en todos los sistemas. Por ejemplo, vemos que estos tres grupos tienen bulbo olfatorio, los tres tienen cerebro, tienen cerebelo, los tres, y también tienen médula, que va a mantenerse desde los peces hasta el más evolucionado de los mamíferos, que somos los humanos. Correcto. Esta comparación la vemos aquí de manera más resumida, porque la vamos a estar tratando un poquito a más detalle más adelante. Entonces, vamos a ver el sistema nervioso de los peces. Conserva todos los órganos que el sistema nervioso anterior. Vamos a darle una breve revisión, ¿verdad? Mencionamos ahorita que el sistema nervioso en los vertebrados, de modo general, consta de un cerebro, un mesencéfalo, un puente de Barolio, bulbo raquídeo, cerebelo y columna vertebral o médula espinal. Correcto. Entonces, vamos a ver más adelante que aquí, pese a que estas estructuras están un poquito más pequeñas, aún así son las mismas. Obviamente estas estructuras poseen diferentes capacidades. Una de las diferencias principales, voy a tomar siempre como referencia el sistema nervioso del ser humano, porque es del que se tiene más datos actualmente. Entonces, una de las diferencias principales es que el sistema nervioso del pez, en el sistema nervioso del pez hay 10 nervios craneales, mientras que el del ser humano posee 12 nervios craneales, correcto. Y obviamente la diferencia del tamaño, que es notable. El sistema nervioso en anfibios, en este caso, en lugar de tener 10 nervios craneales, tenemos 11 nervios craneales. Las estructuras casi no difieren, por lo que se mantienen básicamente igual. De nuevo, la diferencia es en tamaño. En el sistema nervioso de los reptiles, podemos notar que los reptiles tienen 11 nervios craneales, mientras que el ser humano tiene 12 por ejemplo, el ser humano tiene 31 nervios espinales, correcto. Esa es, o sea, la mayor parte de las diferencias que hay, además del tamaño, es que los reptiles, que los humanos tienen más nervios craneales que el común, la mayoría de los grupos de vertebrados. En las aves tenemos también las mismas estructuras, prácticamente también tenemos la misma cantidad de nervios craneales, correcto. Y en mamíferos, entonces, en la mayoría de los mamíferos vemos que se tienen las mismas estructuras, pero en comparación con el ser humano, hay una gran variedad hay una gran diferencia entre la cantidad de neuronas que hay entre uno y otro, que esta vendría siendo más o menos la diferencia principal entre los mamíferos y los humanos. Una cosa bastante importante de destacar es
que es posible, según algunos estudios, que el cerebro de los reptiles pueda regenerar neuronas, aunque ya vimos en clases anteriores que esto es un tema bastante debatido y que la mayoría de las evidencias apuntan que por lo menos en el cerebro de los humanos no se puede generar neuronas, y lo que el cerebro hace para compensar la falta de alguna capacidad es establecer, mediante la plasticidad neuronal, establecer una nueva ruta para que las neuronas puedan conectarse, ¿correcto? Entonces, eso es más o menos las partes más importantes que tenemos que conocer acerca del sistema nervioso de los mamíferos.